Hoy contamos con la presencia de Guillermo Acero, arquitecto urbanista y socio fundador de Paisaje Transversal, una oficina dedicada a la planificación urbana, el paisaje y la transformación de ciudades desde la perspectiva estratégica, sostenible y colaborativa. Paisaje Transversal nace desde la propia universidad, desde la Escuela de Arquitectura de Madrid, en un momento de necesidad de repensamiento, ¿no? Pleno estallido de la burbuja, el modelo, digamos, de urbanismo, de transformación de las ciudades que habíamos conocido había quedado obsoleto, ¿no? Y había que replantearse también cuáles eran las nuevas maneras de hacer desde nuestra profesión, ¿no? Ya desde un principio, ¿no? Identificamos la necesidad de los urbanistas de salir un poco de nuestra cueva y empezar a trabajar de manera coordinada con otras disciplinas, ¿no? Que al final tenían mucho que ver en la transformación y en la construcción de la ciudad, como eran sociólogos, ambientales, economistas, ingenieros, etcétera, en una visión, digamos, que entendíamos que tenía que ser compartida. Y desde ahí surge un poco esta idea de la necesidad de escuchar el propio territorio como un elemento clave cuando ya no estás construyendo una nueva ciudad, sino que intervienes en lugares que tienen unos vecinos, que tienen unas necesidades, que tienen una serie de problemas que tienen que ser clave, ¿no? Para identificar efectivamente cuáles son las mejoras, las estrategias y los proyectos a desarrollar. Toda la charla discurrirá un poco en torno al concepto del proceso, ¿no? Frente a la idea del arquitecto como un creador de objetos, ¿no? Más o menos interesantes, funcionales, etcétera. Nosotros entendíamos la transformación de la ciudad como un proceso cíclico, ¿no? Un proceso que hablamos de escuchar y transformar, ¿no? Desde la idea de recoger, escuchar no solo la escucha de la propia ciudadanía y a través de la participación ciudadana, sino también un proceso de análisis de las preexistencias, de la lectura, ¿no? De la ciudad existente como un elemento clave, digamos, para poder definir las estrategias y estos procesos de transformación. Esta aproximación la hemos ido aplicando en diferentes escalas, desde la plaza al territorio, ¿no? Como comentábamos antes. Digamos que nuestro core, y es un poco por lo que voy a empezar a contar algunos de los ejemplos, sobre todo en el tema de la escala de barrio, ¿no? Como era un poco esta nueva mirada hacia la ciudad construida y donde en un primer momento pusimos nuestra atención, ¿no? ¿Qué había pasado con todos esos barrios? También en Guadalajara no es exento, estos barrios construidos en los años 60, 80. Antes creo que estábamos en un ejercicio, digamos, de reflexión de, oye, hay que buscar nuevas maneras de transformar la ciudad. Ahora tenemos que pensar cómo esas maneras que ya más o menos están implantadas de planificación estratégica más ágil se aterrizan, ¿no? De manera concreta en mejoras, en intervenciones concretas en los barrios. Siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Cómo los arquitectos hemos pasado un poco de esta idea del Dios creador, ¿no? de la visión, digamos, como perfecta, ¿no? De la geometría y del diseño, a ser un poco como el señor lobo de Pulp Fiction, ¿no? Que se dedica como a ir por ahí resolviendo problemas. Nosotros empezamos a trabajarlo, como os decía, desde el ámbito de la escala de barrio, ¿no? Esta escala de proximidad, desde la idea de la regeneración, ¿no? Era algo que en 2014 a la mayoría de los ayuntamientos les sonaba absoluto chino. Hoy, afortunadamente, yo creo que esas cosas han cambiado. Empezamos a entender, ¿no? La necesidad de transformar, de intervenir sobre los barrios consolidados. Y uno de los primeros locos que se creyeron esto que les contábamos fue el Ayuntamiento de Olot. El proceso al final partía, como decía, ¿no? De esta idea de la escucha y de esta idea de la transformación, ¿no? Un proceso de diagnóstico participativo que incorporaba tanto el análisis técnico de diferentes indicadores, densidad de vivienda, niveles de dotación de espacios públicos, reparto modal, análisis del perfil sociodemográfico, etcétera. Y un proceso de participación a través de diferentes acciones que iban conformando, ¿no? Un pequeño ecosistema de agentes, población
residente, asociaciones vecinales, la colla de los geganters, que eran como los gegants de la Asociación Cultural de los Gegants de San Miquel, todo un ecosistema que estaba ahí y que realmente se incorporó, digamos, al proceso de pensamiento, de elaboración de las propuestas y que hoy por hoy también sigue activo, ¿no? Vitoria es una de las ciudades referentes en la infraestructura verde urbana. Es una de las ciudades que ya desde hace décadas empezó a trabajar en la consolidación de lo que ahora todo el mundo quiere, que es tener un anillo verde, ¿no? Vinculado en ese caso a la actividad también de ocio y recreativa, pero también a la actividad económica, a los huertos de ocio, etcétera. Empezamos el trabajo de identificación de manera muy concreta de espacios de oportunidad para la incorporación de la infraestructura verde en Vitoria. Todo el mundo nos decía, no, es que en el casco histórico no se puede hacer absolutamente nada, porque no puedes intervenir en las calles porque son muy estrechas, no puedes meter arbolado. No puedes intervenir en las fachadas porque no están protegidas por patrimonio. No puedes intervenir en las plazas porque te encuentras restos arqueológicos y ahí no hay quien se meta. Entonces, precisamente por eso, más allá de una estrategia de infraestructura verde, era la idea de identificar espacios de oportunidad. Empezaron a surgir una serie de espacios de oportunidad, ¿no? Tanto cantones, pequeñas plazas naturalizables, tramos de calles, fachadas con actividad. Por último, por cerrar, un elemento fundamental, ¿no? Hablaba al principio de la charla de la evaluación. ¿Qué es todo esto si no sabemos lo que al final es el impacto de lo que estamos haciendo, ¿no?